equipos con tarjetas de Banco Guayaquil reciben el doble de códigos. Tanquea y sé uno de los 30 ganadores. Primax, siempre más. La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra Fin web. de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Diego Ordóñez, al economista Alberto Acosta Burneo y al economista Santiago García Álvarez. A los tres les hemos invitado para plantearles una idea que comienza a circular, no solo por las propuestas presidenciales de algunos, sino porque comienzan algunos sectores a decir si esto sigue siendo viable. Algunas de las propuestas, como digo, plantean la necesidad de un manejo propio de la economía, o sea, tener una capacidad de manejo monetario, volver un poco a lo que era, seguramente querrán echar mano de la devaluación, pero también les quiero recordar que más del 90%, se dice que hasta el 92% de los ecuatorianos confía más que en cualquier otra cosa en la dolarización y por lo tanto eso es, digamos, algo que a lo mejor no estaría en discusión, pero que se buscan caminos para plantear una salida. Comencemos entonces, señor economista García. Santiago, bienvenido, buenos días. ¿Se puede poner en la campaña electoral en riesgo la dolarización o simplemente se debe debatir qué piensan cada uno de los candidatos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un atento saludo a Alberto, a Diego, a Diego, a todos los que nos escuchan, nos ven en Radio Democracia. Yo lo único que diría es que todos los temas deben plantearse con responsabilidad. Yeah. Eso creo que corresponde y es una exigencia, más que pedir, es una exigencia a los ciudadanos. En este tema me parece que es un tema súper delicado, tiene varias aristas. Lo que quisiera de entrada también poner sobre la mesa para no, como digo, hay que debatir las cosas, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Pongo sobre la mesa dos temas. Francisco, creo que la propuesta de ley del programa de renta básica universal debería dividirse en dos partes. El debate sobre lo que significa el sistema de protección social en el Ecuador, tan venido a menos en plena pandemia. Y segundo, el financiamiento de posibles alternativas precisamente de los sistemas de protección social. Yo creo que deberíamos plantearnos así. Yo no quiero ni desprestigiar, no sé si es la palabra correcta, no quiero minimizar, no quiero decir esto no sirve, si sirve, simplemente decir a los ciudadanos, discutamos bien las cosas. Por ejemplo, la posibilidad de una renta básica universal se está discutiendo en el mundo. Y en el caso ecuatoriano, tenemos un sistema de protección social basado en transferencias directas, para que la gente me entienda. En el Ecuador, no sé, desde el presidente Maguad, me parece, está en vigencia los bonos que se entrega por condición de pobreza o por problemas, ¿no es cierto?, vinculados con la edad. En fin, entonces, lo que demandamos es no ponernos de un lado o de otro. O sea, este país ya estamos cansados de los extremos. Lo que necesitamos es debatir bien las cosas, proyectarnos. Yo personalmente critico mucho, por ejemplo, el sistema de protección de la gente vulnerable en este país, tanto que si no me creen a mí hay que creerle al FMI. Le jala las orejas a este gobierno por la incapacidad, y de muchos gobiernos, la incapacidad de proteger bien a la gente que necesita, ¿no? Porque seamos buenos o malos, sino simplemente el Estado ecuatoriano tiene que legitimarse. La sociedad tenemos que aprender a legitimarnos
El sistema democrático debe legitimarse, no es solo votaciones, es también cumplir con las necesidades del pueblo ecuatoriano. En fin, Francisco, pongo esos dos puntos, discutamos bien, yo obviamente daré mi opinión sobre esta propuesta que, como usted lo dice, está circulando, pero mi opinión es, hagámoslo bien, veamos qué hay en lo uno, qué hay en el sistema de protección social vía entrega de una renta incondicionada, y qué hay en el financiamiento. Estamos también en dolarización, estamos metidos en un tema que crea poca flexibilidad en el proceso de recuperación económica, es eso, o sea, a mí me gustan las cosas objetivas. Decir lo otro, pues bueno, unos están a favor, mucha gente ha querido votar la dolarización desde tiempo atrás, no doy nombres, pero ahí está. Pero lo importante, como digo, Francisco, es que podamos transparentar debates serios, debates pensando en la realidad, no cerrando los ojos ante la crisis que estamos viviendo, muy fuerte, muy dura para la gran mayoría de ecuatorianos. Claro que sí. Saludo nuevamente a Alberto Acosta Burneo. Alberto, bienvenido, buenos días. Bueno, este debate que como nos recuerda Santiago, no es la primera vez que se dispara contra la dolarización. Y sin duda alguna, o sea, sin duda alguna la dolarización, más allá del golpe, del choque al inicio, ha sido algo que nos ha permitido tener nada menos que un salario de $400, mientras en los otros están hablando de 180, de 98 centavos. O sea, sacaron de la parte política este manejo de la relación con el salario y con la economía. O sea, ya no hay ni martes de devaluaciones, ni lunes de lo que no sabíamos, ¿no es cierto? Es una base de la que se puede debatir, Alberto. Usted ha analizado el tema, cómo hacerlo para que, a lo mejor, como dice Santiago, discutámoslo seriamente. Hay que ver la renta universal, hay que ver la protección social. Pero con esto que tenemos, Alberto, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Saludos con todos. Yo creo que definitivamente hay que discutir estos temas con mucha seriedad. Yo creo que es lamentable que seamos presas del populismo y que ahora el Correato nos presente una manzana envenenada, porque astutamente mezcla dos temas: la necesidad de mejorar los sistemas de protección social, con la cual coincido 100%, hay que mejorar los sistemas de protección social. En el Ecuador son ineficientes, desperdiciamos recursos a manos llenas, tenemos subsidios que no llegan a quienes más lo necesitan. Tenemos que fortalecer, y de línea general tenemos que fortalecer todo lo que son transferencias directas de dinero y ir quitando subsidios como el subsidio al gas o el subsidio a los combustibles, que no llegan a quien más lo necesita. Tienen que transformarse en transferencias en efectivo. La gente que más necesita tiene que recibir el dinero en efectivo. Ese es un tema, es una necesidad. Pero el Correato astutamente une estas necesidades de mejorar los sistemas de protección social con la manera de financiarlo vía emisión de dinero. Y ahí está el problema. Y el problema es muy claro. Lo que nos están diciendo es que simplemente bienestar se puede generar imprimiendo billetes. Es decir, recuperamos la maquinita, la impresora, y todos seremos felices. Todos podremos tener una renta básica, todos podremos recibir $400 al mes, cuando la realidad es muy distinta. Y eso es lo que tenemos que estar muy claros los ciudadanos. Aquí hay un engaño importante. El dinero, emitir dinero, recuperar la impresora de billetes, no genera bienestar. No es la cantidad de billetes lo que nos da bienestar. Veamos el ejemplo de Venezuela o el mismo ejemplo de Ecuador, no hay que ir muy lejos. La década de los 90, ¿qué pasó con el sucre? ¿Cómo se emitía? Los gobiernos de la época emitían agresivamente dinero y el sucre cada vez compraba menos. Llegamos a un momento en que necesitamos 25,000 sucres para comprar $1. Entonces no es la emisión de dinero lo que genera bienestar, y eso es lo que desconoce, no sé si o es un tema intencional, el Correato cuando nos dice voy a financiar esta renta de $400 imprimiendo billetes o emitiendo dinero electrónico, que es exactamente lo mismo. Y el tema de fondo aquí es que lo que no nos cuenta, y ahí entra el populismo económico, no nos cuenta quién paga la emisión de dinero. Al final del día, la emisión de dinero se paga vía inflación. ¿Y quiénes son los más afectados de la inflación? Los pobres, los que supuestamente quiere beneficiar. Es decir, es una propuesta perversa, porque dice, te voy a regalar $400 al mes
pero te lo voy a quitar vía inflación. Tú mismo vas a pagar con lo que te voy a cobrar vía inflación, vas a pagar tú mismo. Los más pobres van a ser quienes paguen por esta nueva oferta política que está haciendo una oferta populista totalmente. Claro, ahí saludo a Diego Ordóñez. Diego, bienvenido, buenos días. Bueno, usted además ahora ya es candidato a la Asamblea Nacional. O sea, va a entrar ya no solo en el análisis, sino que va a tener que jugárselas si es que recibe el voto popular, jugárselas en asamblea con roles que pueden tener este debate que ahora mismo estamos teniendo. Pero ahí uno piensa, ¿cómo defender entonces esta dolarización que ha sido un marco a través del que jugar, pero tomando en consideración lo que Santiago y Alberto nos han dicho, ¿no? O sea, hay que ver la renta básica, hay que ver la protección social, pero hay que financiarlas también y hay que producir para eso, no solo repartirlo. Y al parecer hay aquí una posición que se pone al extremo político justamente para sentarnos a debatir y que tengan algo que decir ellos. ¿Será posible esto? Diego, bienvenido, buenos días. Buen día, Francisco, a Alberto, a Santiago, buen día a todos quienes nos escuchan, también nos ven. Yo he escuchado esta idea de la renta básica en España, del grupo extremista Podemos. Y yo creo que no hay que caer en la trampa de empezar a discutir las medidas de protección social a partir de la creación de esta clase de subsidios, sino a través de otros mecanismos que son un poquito más complejos, pero son sostenibles en el largo plazo, que es el de la inversión, el del empleo y el rol del Estado referido a la protección en salud, en prevención, en curación, en educación. Porque crear estos mecanismos de renta básica, ¿no? Estos gastos que luego no son financiables, es crear problema en el mediano y largo plazo. Hay ahora un mecanismo en el Ecuador de muchísimos ecuatorianos que reciben el bono de pobreza, que es de alguna manera un mecanismo de renta básica, pero que este grupo de ecuatorianos viene recibiendo este beneficio desde hace 20 años. Y en el supuesto de que todos aquellos que reciben el beneficio no tengan trabajo, quiere decir que la economía fracasó en no crear empleo para sustituir ese subsidio por un salario. Lo que tenemos que discutir es cómo las medidas de política económica tienen que orientarse a la creación de empleo. No hay mejor política social que crear empleo, no subsidios, no regalos. Esto es lo primero. Lo segundo, la propuesta que hace el correísmo y que hace el señor Arauz es un atentado contra el sistema de dolarización. Es un intento de desdolarizar la economía, creando una moneda paralela. Ni siquiera moneda, porque fíjense, en la lectura de lo que esta gente propone, hay una serie de subterfugios, ¿no? De manipulaciones que tienen que ver con el engaño a la gente pobre, de pensar que hay la posibilidad de que el Estado pues empiece a crear gasto de dinero que no tiene. Yo quisiera para entrar en el análisis de la propuesta concreta esta del correísmo respecto a esta idea de la renta básica, leer un tuit, si me permites, Francisco, de la señora Aguiñaga, que hacía o repetía la propuesta del señor Arauz de un proyecto de ley que propone el correísmo. Dice la señora Aguiñaga, no es un bono, dice, no se materializa, no se transfiere. Es dinero electrónico que se mantiene en el celular para pagar canasta y servicios básicos. Se financiará a través de la política monetaria por un circuito de producción donde el dinero regresa a las cuentas del Banco Central. Mire, yo no entiendo. Primero, dinero que no circula. Es decir, a mí me cargan en mi cuenta celular $400 al mes, voy a la tienda o a la empresa de servicio de luz y le digo, aquí tengo el dinero, pero ¿cómo le pago si no transfiero? Entonces supongamos que le pago al tendero. ¿El tendero qué hace con ese dinero? No puede transferir, dice la señora Guiñac. Claro, en otras declaraciones del señor Rabascal, que es el candidato a la vicepresidencia, dice que sí se transfiere.
Es obvio, pues. Si es un medio de pago, tiene que circular, pues. Entonces, como va a circular, es dinero paralelo. ¿En qué se sustenta ese dinero? No, pues es un registro contable nomás. Yo decía que más fácil es que el señor, ¿cómo se llama este Arauz? Vaya a una juguetería, compre unas cajas de Monopolio y nos reparta los billetes para que con eso vayamos al mercado. Claro, pero ahí hay unos dos temas, Diego, y le quiero plantear a Santiago, que si bien no es lo mismo que la billetera móvil, que era un proyecto del Banco Central, pero que tenía que ver con la plata que cada uno tenía, no con la creación imaginaria de recursos para repartirlos, sino que uno podía usar, como ha dicho Diego, la plata que cada uno tiene en su saldo. Pero hay mucha gente que sí extraña la generación de política monetaria. Algunos dicen, economistas como ustedes también lo han dicho, el Banco Central no puede hacer política monetaria, y uno dice, sí, tiene ahí incluso estas moneditas que circulan, tiene el encaje bancario, o sea, política monetaria puede hacerlo, pero quieren en definitiva el trato de emitir moneda y salirse de esta especie de una camisa de fuerza, casi la dolarización, para esta forma de ver la política económica, Santiago. Nos ponen a debatir porque este es un proyecto que va a definir seguramente lo que el Ecuador puede o no debe hacer, Santiago. Sí, solo permítame, Francisco, un Por pequeño favor. contrapunto con Diego Ordóñez. Sí, sí, claro. Un poco para animar el debate, ¿no? Me parece y que para eso estamos, estando de acuerdo exactamente. Yo le quiero plantear a Diego lo siguiente, y de forma así muy, muy directa, y más, ojalá, si está en la asamblea a futuro, no sé. El tema es el siguiente. El FMI proyecta entre el 2021 y el 2025 un crecimiento del 2,4%. Podemos discutir. Creo que en general ese crecimiento sirve de poco para crear oportunidades para los ecuatorianos. Estoy de acuerdo con Diego. En el largo plazo o en el mediano plazo, lo más importante es generar empleo. De acuerdo, pero ¿qué hacemos en el intertanto? Entonces, hoy es una situación tan calamitosa, tan dura. Diego, lo que necesitamos es tener esos sistemas de protección social siendo muy efectivos. Es que esa es la realidad. Lo otro es cierto, sí, que tarde o temprano hay que generar empleo, pero ¿qué hacemos en 4 o 5 años? ¿Qué hago con mis jóvenes que salen de la universidad? ¿Qué les decimos? Pues que se aguanten, que no hay ninguna opción. Eso no puede ser. Entonces hay que crear esas opciones que no son respuestas de mediano, que no son respuestas de corto plazo. Entonces ahí yo difiero en esa parte porque eso nos abre el debate a las dos cosas que estamos mencionando hoy en día. Tanto el uso del dinero electrónico, la política monetaria para crear esos efectos de corto plazo, para intentar salir adelante de la crisis, y los sistemas de protección social. Quiero, como Diego lo leyó de esta señora asambleísta, yo quiero leer una nota de la señora Lagarde, que era representante del FMI hasta hace poco, del 2018. La directora, bueno, Diego, claro. No creo que puedo, perdón, la directora, Francisco, puedo compartir pantalla, pero lo que dice la señora Lagarde, dice vientos de cambio, razones para una nueva moneda digital. Entonces está debatiendo. Yo lo que quiero, por eso decía Francisco en mi primera intervención, si nos cerramos a las bandas y no queremos debatir muchas cosas, entonces tarde o temprano el mundo va a vivir monedas electrónicas, Francisco. O sea, eso me guste a mí o no me guste. Hasta el FMI dice, sí. Ahora, veamos con responsabilidad pero hasta claro, dónde puede llegar una moneda electrónica en el Ecuador. Lo que le están diciendo Santiago ahí y en el mundo se debate es, sí, lo que no se acepta es que lo virtual se transforme en una realidad que no le permita pues hacer este intercambio para incluso saber si crecemos o no, porque si no, a cada uno, como nos decía el expresidente, usemos nomás la tarjeta de crédito, pero algún rato hay que pagar, pues, Santiago. Sí, de acuerdo, sí, en eso yo no me voy a salir de mi argumento, ¿no? De la responsabilidad. Sobre todo, intentemos ser objetivos en el caso ecuatoriano. Creo que esta propuesta que está circulando en el país adolece precisamente ya cuando nos metemos al tema ya del financiamiento, dejando constancia que en el mundo sí se debate estos temas, que en el mundo se debate la renta aquí también. universal.
Eso creo que queda claro en el programa hoy en la mañana. También me faltó leer, Naciones Unidas, a través de la Comisión de Derechos Humanos, plantea la renta básica universal. Entonces, Francisco, lo que quiero decir es, no sé de qué grupo político nace esto, hagamos abstracción por un momentito, ¿sí? Porque no sé, lo que pasa es que en la política a mí personalmente no me quiero meter, no quiero tiene que estar meterse. a favor ni en contra de nadie. Porque tiene que eso meterse, crea... los académicos tienen que entrar en política, Yo sé, pero no en la partidaria, no en la partidaria, también Francisco, en esa. porque si no nos salimos incluso peleando. pero incluso si quiere... Cada quien hay que respetar su inclinación, yo respeto la inclinación ideológica de Diego, no sé, ojalá llegue a la asamblea con personas capaces, hasta ahí puedo llegar, pero ya meterme a defender o estar en contra de planteamientos muy partidarios, permítame, como académico, intento no meterme con eso. Claro, seguramente es un problema también. Pero bueno, dicho esto, insistiendo que ya estamos en estos debates, ¿qué puede pasar en el Ecuador? Me parece que el tema del dinero electrónico en el Ecuador ha sido un fracaso. El dinero como chauchera electrónica, como dinero, como transferencia, como usted lo acaba de decir, que está en la propia ley. Tengo $1 y a partir de ese dólar se transfiere vía celular, se paga. Eso, fracaso. O sea, así con todas las letras, Francisco. Porque así es este país, no sé quién tiene. Se pidió que vaya al sistema financiero nacional y que la banca privada se haga cargo. Hoy las operaciones son nada. Eso es, Francisco. ¿Cómo no debatimos esto entonces? Queremos decir que el país, no sé cómo lo queramos ver, pero yo, por ejemplo, en materia monetaria, estoy en esa posición. Hay que, sí, recuperar el dinero, no en estos términos que se está planteando, pero no me queda, y eso no me impide decir que el dinero electrónico en este país ha sido un fracaso. En el Estado, el Banco Central manejando dinero electrónico, y hoy la banca privada manejando el dinero electrónico, es un fracaso, con monopolio del sistema de pago, con costos altos, y esto al final tenemos pocos usuarios del dinero electrónico. A eso me refiero, Francisco. Esa es una posición crítica, pero al mismo tiempo realista. Perfecto. O sea, no me quiero conformar con estos mensajes, pero bueno, es que no debatamos y ¿saben qué? El dinero, sí queremos el dinero electrónico, pero el dinero electrónico no funciona. Crear una moneda electrónica, ahí sí es otro tema. Me parece que ahí hay muchas falencias teóricas acá en el país, muchas falencias prácticas que nos impiden, no sé, en el corto plazo, en el mediano plazo, una moneda electrónica. Alberto, planteado así, y tanto es necesario debatir que lo estamos haciendo. O sea, si les invitamos a ustedes, y yo espero que podamos hacerlo con más frecuencia, plantear estas cosas que a veces la propia ciudadanía no las entiende. Pero el dinero electrónico, que comenzó siendo con un gran ejemplo de lo que en el África se había manejado, de que porque no, las agencias de los bancos estaban lejos, claro. Pero claro, la intencionalidad del gobierno anterior, por eso fue el fracaso, era comenzar a emitir, pues a hacer lo que están diciendo que quieren hacer. Pero ¿cómo medir esto de la tecnología? Y al Ecuador le ha tocado avanzar a pasos grandes en lo tecnológico, que no se confunda con una política monetaria que sea de crear una moneda que no existe, Alberto. Estimado Francisco, yo creo que has topado el tema central. Lamentablemente en la discusión, el discurso, incluso a nivel académico, hay una confusión de conceptos, porque uno dice la tecnología es buena. Tenemos que ir hacia los medios de pago electrónicos. Totalmente de acuerdo. Tenemos que cada vez ser más tecnificados, más sofisticados financieramente. Pero en el Ecuador se ha confundido y se dice el dinero electrónico cuando es del Banco Central o el dinero electrónico cuando es de los bancos privados. Y eso es una confusión de conceptos total. Una cosa es un dinero electrónico. Dinero electrónico es un medio de intercambio. Es una nueva moneda. Dinero electrónico solo puede existir si es que lo emite el Banco Central. De otra manera, no puede existir dinero electrónico. Lo que tienen los bancos a través de los proyectos actuales no es dinero electrónico, porque ellos no pueden hacer emisión primaria de dinero. Transacciones electrónicas sería. Son medios de pago electrónicos. Entonces, una cosa muy distinta es dinero electrónico, donde sí hay emisión de dinero por parte del Banco Central, y otra cosa totalmente distinta es medios de pago electrónicos, que eso es lo que pueden tener los bancos, las cooperativas o cualquier otra institución. Entonces, ahí hay una gran diferencia que hay que marcar. Y un tema importante, ¿por qué rechazar el dinero electrónico? Porque mucha gente dice, claro, si es que los bancos tienen el dinero electrónico, entonces dicen que no hay problema.
es que los bancos no pueden tener dinero electrónico porque ellos no tienen la potestad de emitir dinero. Ellos lo pueden tener, son medios de pago electrónicos y estos tienen que existir siempre y tienen que seguirse desarrollando. El tema de fondo aquí es que esta propuesta lo que nos está diciendo es que va a financiarse del aire. Es una propuesta en la que nos dicen, te voy a dar una renta adicional, ¿y cómo la voy a financiar? Imprimiendo papelitos. En este caso ya no, los papelitos ya quedaron en la historia, ahora son te voy a dar electrónico, puntos, digital. Y entonces al final del día lo que están proponiendo es seguir la misma senda que siguió Zimbabue. Y eso yo quiero a los oyentes que investiguen directamente. No necesitan creerme a mí, solamente lean lo que pasó en Zimbabue. Un país gastador, con políticos populistas, que el Estado, para poder seguir financiándose en su gasto, para seguir beneficiando a sus ciudadanos, entre comillas, siguió emitiendo enormes cantidades de dinero electrónico. Eran bonos electrónicos y monedas. El resultado es que al final del día Zimbabue se inundó de dinero electrónico, los precios se fueron a las nubes, tuvieron una inflación muy acelerada y se produjo algo muy interesante que tenemos que cuidar también en el Ecuador. Desaparecieron los dólares de Zimbabue. ¿Y por qué desaparecieron? Por lo que se conoce en economía como la ley de Gresham, en donde el dinero malo siempre desplaza al dinero bueno. ¿Y qué sucedió? La gente, no es que los dólares se fueron del país a través de las fronteras. No, la gente guardó sus dólares debajo del colchón. Desaparecieron los dólares del mercado, el país se desdolarizó. Eso es lo que sucedió en Zimbabue y hay un ejemplo internacional, no hay que elucubrar aquí. Podemos estudiar un caso real de un país dolarizado que se desdolarizó a través de la emisión de dinero electrónico. Y esa es la senda que nos quiere proponer el Correato ahora. Nos dice, lo importante es seguir gastando. Y para eso vamos a emitir dinero nuevamente. Yo quiero recordar a las personas, sobre todo los oyentes que tienen un poco más de edad, recuerden lo que era la emisión de dineros con sucres. Cómo los gobiernos emitían dinero y cada día el dinero alcanzaba para menos. Y los más afectados eran los más pobres. Eso es lo que nos están proponiendo en este momento nuevamente como alternativa. Claro, Diego, y ahí van a tener que hacer, además de política monetaria, política económica, o sea que una visión política es indispensable y ustedes en el análisis aquí nos dicen, sí, la responsabilidad que ha pedido Santiago, no solo para tratar el tema, sino para debatirlo, pero también para encontrar respuestas. El tema de que el propio Fondo Monetario le recomienda al Ecuador a generar políticas sociales más fuertes, que le diga, oiga, la desnutrición infantil es una realidad, es una cosa que hay que enfrentarla, pero también la renta básica, que para nosotros, no sé si es que voy a hacer una cosa que no es comparable, pero ese salario mínimo que pueda seguir siendo el salario mínimo, por último, el que tenemos, y que no sea como era antes, como Alberto nos pide que recordemos, o sea, subías el 30% a fin de año del salario y devaluabas el 40%, con lo cual lo que en realidad habías hecho era quitarles el 10%, o sea, eso no queremos volver los ecuatorianos, Diego. Por suerte está la dolarización para evitar que eso suceda, ¿no? Que el ajuste venga por el lado de la devaluación y por el lado de los salarios. Porque eso es lo que sucedía, y hay muchos que aspiran, y es paradójico que sean socialistas los que quieran desdolarizar y planteen a la devaluación como una medida de política comercial, además, no solamente política monetaria. Esto es lo primero, ¿no? Lo segundo, mire, yo creo que sí, hay que debatir muchos temas, ¿no? Pero con respecto a Santiago, yo creo que no hay que darle, no creo que hay que ser condescendientes, ¿no? Con estas propuestas bárbaras, ¿no? a las que hay que enfrentar directamente, no desde el punto de vista político ni desde el punto de vista partidista, desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos con la sociedad, con un sistema monetario que ha garantizado estabilidad y que nos ha salvado, porque con todo el escenario económico dramático que vivimos los ecuatorianos durante estos años, sin dolarización, estaríamos en situaciones de mega devaluaciones. Los economistas saben perfectamente que ese habría sido el escenario. Entonces, defender la dolarización no es un tema de los académicos, no es un tema de los políticos, es una responsabilidad ciudadana. Segundo tema. Tercero, mezclar entonces el debate ahorita sobre qué vamos a hacer para medidas de protección social, cuando lo que nos están proponiendo es incrementar gasto
Pero Diego, no es mezclar, no es mezclar. Hay que dar una respuesta. Pero Francisco, permíteme, estoy hablando de mezclar en este debate sobre la propuesta del correísmo, ¿sí? La discusión sobre moneda digital o sobre medidas de protección social. Hay que discutir, obviamente, hay que crear un espacio de medidas de protección social. Yo coincido perfectamente que hay que enfrentar. Recuerden ustedes que Guillermo Lasso planteó, en medio de la pandemia, el único que planteó, no tuvo eco, la creación de un impuesto a las grandes fortunas, precisamente para atender la situación emergente que teníamos que atender. No se concretó, pero estábamos pensando precisamente en atender a esa situación emergente de aquellos que necesitaban urgente ayuda en esa situación. Eso hay que discutir, pero lo que quiero decir es que, Francisco, hay que discutir esto en un escenario en el cual estemos discutiendo eso. No estemos discutiendo una propuesta del correísmo que nos dice, oiga, es que en definitiva, Diego, en definitiva no es que se mezclan, sino que tienen que ver globalmente las dos cosas. O sea, si vas a dar una protección social hay que financiar, y lo que estamos diciendo es que no se vaya a financiar con el aire. Bueno, lo que estoy diciendo es que precisamente por eso planteo como una tamaña irresponsabilidad. Y yo diría grosería además, ¿no? Porque es topar la parte más sensible de las necesidades de los ecuatorianos. Esta crisis es un populismo descarnado, ¿no? Si el Ecuador va a crear un mecanismo de gasto, como propone además el Fondo Monetario, tiene que crear las fuentes de financiamiento para que sean sostenibles y no aumentemos la dimensión y el tamaño de la crisis. Pero aquí no se trata solamente de incrementar gasto, Francisco. Aquí se trata de crear un mecanismo, un medio alternativo de pago. Y cuando hablas de crear un medio alternativo de pago, estás planteando lo que Alberto nos recuerda sucedió en Zimbabue. Es acabar un sistema de dolarización. Claro. Y tenemos que señalarlo porque eso es el peor riesgo, el mayor riesgo de la propuesta del señor Arauz. Santiago, y ahí sí la academia tiene que hacer el análisis político de las propuestas, ¿no? Y la academia tiene que, sí, poner no ni a favor ni en contra, pero sí objetivamente, como usted ha dicho, oigan, estos son los riesgos, esta es la intencionalidad que pueden tener, si se animan a decirla, esta sí es, esta percepción, que yo no tengo problema en decirla a mí, desde que propusieron la moneda electrónica, incluso manejada solo por el Banco Central, me sonaba desdolarización y trabajé para que eso no suceda. Sí me llama la atención que ahora nos hagan esta propuesta, quizá para radicalizar políticamente el tema, no necesariamente incluso como intención real, Santiago. Bueno, yo creo, me quiero hacer referencia a la parte académica. Usted me ha oído, Francisco, mi reclamo directo, a veces súper enfático, de que la academia tiene que mojarse más el poncho en los debates de los temas socioeconómicos del país. Hemos estado demasiado alejados de este debate, ¿no? Hemos sido muy puristas. Algunos fueron demasiado cooptados. Sí. Todavía existe este mensaje del orgánico, ¿no? Yo estoy en contra de académicos orgánicos. Yo no comulgo. Somos parte de una nueva generación de académicos que queremos más bien entender la realidad y debatirla a profundidad, sin evadir la parte política, eso sí, pero la partidaria sí nos queda un poco largo, porque mi misma universidad pecó, como conoce Francisco, años porque un partido político cooptó el manejo de mi universidad, ¿no? La más grande del Ecuador. Entonces, pero volviendo al tema, yo lo que quisiera decir es, finalmente en este debate político, ¿sí? Económico, social, queda a flote las dos cosas. La una es, hay que debatir bien, y quisiéramos escuchar a los candidatos, sobre el tema de protección social. O sea, es que es evidente que el sistema de protección social, y con eso creo que Alberto me dio la razón y dijo, sí, no funciona, hay mucha crítica, hay corrupción incluso. Entonces,
pongamos sobre el debate cómo hacemos para mejorar el sistema de protección social. Y un concepto que sí me gustaría plantearlo ahí es que ese sistema de protección social, si es como está planteado hoy, como está vigente hoy, vía transferencias condicionadas, no alcanza a personas que están bajo vulnerabilidad, Francisco, por la crisis de la pandemia COVID-19 y que no necesariamente son del sector pobreza. Me refiero a quién, jóvenes recién graduados, profesionales con títulos, con PhD, con máster, que no son pobres, pero están empobrecidos por la crisis y no hay ninguna opción para ellos. Entonces, el dato real que tenemos hoy es 600,000 desempleados. Y si uno se fija a los 600,000 empleados, como usted debatimos, Francisco, no menos de un 30-40% de ese total son jóvenes menores de 30 años. Entonces ellos no entran al bono Joaquín Gallegos, me explico, no entran al bono de transferencia de desarrollo humano, no entran. ¿Qué hacemos con ellos, Diego? ¿Qué hacemos? O sea, esa es la propuesta, ese debate, pongámoslo a propósito de esta situación para que algo le quede al país, ¿sí? Eso me parece que es importante. Y segundo, de acuerdo con Alberto, buena corrección a un académico, perfecto, separemos dinero electrónico y sistema de pago electrónico, pero nadie me quita la idea. El sistema o los medios de pago electrónico, no pongamos tan duro, ha fracasado, pongámosle... No toma raíz en este bendito país, no, hay muchos problemas, el BIMO no funciona, tiene limitaciones. Entonces, Alberto, entremos al debate, ¿cómo hacemos para que el mecanismo llamado medios de pago electrónico funcionen? ¿Cómo hacemos para que las cooperativas mayoritariamente entren al sistema? Eso es lo que hay que ponerle sobre la mesa, ¿no les parece? Entonces, las dos cosas, Francisco, coincido con usted, van juntas. Sistema de protección social que se está planteando y aprovechamos para los académicos decir, esto hay que repensarlo porque no tiene los elementos suficientes para cubrir la situación socioeconómica tan dura, tan difícil que vivimos. Sistema de pagos, evitemos el dinero electrónico, yo coincido en esa parte, no estamos preparados para hacer ese manejo, ¿sí? La dolarización sí creo que puede ser afectada con una emisión inorgánica de 4,000, 5,000 millones de dólares, es cierto, pero eso no quita, Francisco, ahí es una posición, no sé, entre uno, yo sé, yo mismo trato de explicarme mi posición, es... Bueno, pero eso no impide que debatamos cómo hacemos que los medios de pago electrónicos sí funcionen. No sea para un grupito de sistema financiero. Esa es mi posición. Pero hay un tema entonces, Alberto, que también se debatía desde años atrás. ¿Cómo hacemos para la bancarización de la gente? ¿Cómo lo hacemos? A través de un banco público. Pero hay que bancarizarla para que incluso estos sistemas de pago, estos medios de pago, digamos, se puedan efectivizar en virtud de lo que el Estado les pueda depositar. ¿Cómo optimizamos y a lo mejor cómo clasificamos la asistencia social entre los pobres, los jóvenes que teniendo un título no acceden al trabajo y que es desesperante? Y claro, si es desesperante para los que han accedido a la universidad, imagínense en aquellos que están desde tercer curso y no han tenido ninguna otra opción. O sea, ¿cómo accedemos socialmente a ellos y ponemos en movimiento modelos que puedan servir para salir adelante y no 20 años de decir, oigan, ya están más de 20 años con esto y han fracasado, como dice Diego, ha fracasado el manejo de la economía entonces? Alberto. Aquí el tema es, y el problema de cuando se tratan los temas de manera populista a nivel político, temas que son importantes, la seguridad social, como está hablando, cómo debemos mejorar la protección a los ciudadanos, la protección social. Es un tema importante. El tema de cómo bancarizar, son temas importantes y de fondo, pero lamentablemente el populismo une los temas de manera alegre y se burla de los ciudadanos cuando el correato este momento dice, porque lo que estamos hablando este momento es de un proyecto de ley específico. En ese proyecto de ley tratan a la ligera los dos temas, el tema de bancarización y el tema de protección social. Y se burla del ciudadano porque le dice, ¿sabes qué? Entiendo que hay mucha pobreza, entiendo que te va mal y por eso te voy a dar billetitos del monopolio. Eso es una burla al ciudadano. Y además es decirle, y con eso te estoy beneficiando, mira qué bueno soy contigo, ¿cómo te beneficio?
¿Por qué no nos dicen la realidad? Y el ciudadano tiene que entender que es eso, el billetito de monopolio, es decir, yo te voy a quitar esa misma plata que te estoy dando, y tal vez a los más pobres en mayor magnitud, a través de la inflación que voy a generar. Pero eso no nos dicen. Hasta en populista solamente llega hasta la parte de engañar al ciudadano y decirle, mire cómo te voy a beneficiar. Eso es lo que es inaceptable. Ahora, discutir los temas por separado, sabiendo que la propuesta que hace el Correato con esta renta básica universal financiada del aire, con papelitos del monopolio, es una burla a los ciudadanos. Hablemos de los temas de fondo, los temas por separado, técnicamente, que yo coincido, hay que trabajar los temas técnicamente. Entonces, lo que tiene que quedarnos claro del mensaje, que la cantidad de dinero no es la que genera bienestar, sino la calidad del dinero. Ese es un concepto básico. Venezuela está inundado de billetes y no por eso es el paraíso terrenal. La calidad del dinero es lo que importa. Y la pobreza, en un largo plazo, como lo que mencionaba Diego, tiene toda la razón, se combate no emitiendo más dinero, eso no combate la pobreza, se combate generando más empleo. Y más empleo se logra a través del círculo virtuoso de ahorro, inversión, producción. Es decir, reformas estructurales que pero eso, Alberto, el atractivo, que vuelvan al Ecuador un país eso tomará su tiempo. Exactamente, eso tomará su tiempo. Mientras tanto, tenemos una crisis sanitaria que ha provocado una crisis social de gran magnitud. Tenemos una triple crisis. Y mientras tanto hay que paliar la pobreza. Y ahí entramos a los temas que hablaba Santiago. Fortalecer los programas de transferencias en efectivo. El Ecuador tiene que tener claro que tiene que ir aumentando la cobertura, más personas beneficiadas y más dinero disponible, entregado a través del bono de desarrollo humano. ¿Cómo? ¿De dónde sale el dinero? Esa es la pregunta. Cualquier propuesta en esta línea tiene que ir de la mano del financiamiento. Y la manera de lograrlo es desfasando los subsidios que existen en abundancia en el Ecuador, que no llegan a los que más necesitan. Pensemos del precio del gas. El gas es subsidiado. Ese subsidio tiene que ser sustituido y la gente tiene que recibir efectivo. No tiene que recibir un tanque subsidiado. Tiene que recibir efectivo para poder comprar el tanque de gas o lo que le dé la gana. Entonces hay que ir desfasando estos subsidios que no están enfocados, que desperdician recursos a los combustibles. Y así tenemos una cantidad de subsidios que no llegan a quien más los necesitan. Entonces tenemos que quitar recursos, ir eliminando esos programas para ir fortaleciendo el programa de transferencias en efectivo, que es el único que en el largo plazo debería quedar en el Ecuador. El único subsidio que debería existir es un subsidio de transferencias en efectivo a quienes más lo necesitan y ampliando su cobertura. Y además es un tema variable. En medio de la crisis sanitaria se requieren más beneficios. Cuando las cosas mejoren, ciertas personas tendrán que ir saliendo de ese programa y la idea es que al final del día ojalá que todos salgan del programa porque ya nadie necesita de esa ayuda. Pero esos son los temas de fondo que hay que cambiar y no comer cuento con el tema de esta manzana envenenada finalmente que nos están proponiendo el Correato este momento, de esta renta básica universal financiada con dinero electrónico que va a ser el fin de la dolarización si es que se la lleva a la práctica. Diego, una cosa que nos recuerda Alberto es esto de Venezuela y este concepto de la calidad del dinero, ¿no? O sea, yo diría de quien genera para poder gastarlo, porque si nadie genera por decreto, no, o sea, por más que se han hecho. Y Venezuela es una muestra, pero ese modelo, Diego, políticamente ha generado que un 35, a veces hasta el 40% de la población se sume a ese reparto y así dividen a un país y lo tienen como lo tienen. ¿Nos puede pasar lo mismo acá, Diego? Dame un segundo antes de contestar esa pregunta, sí, Francisco, para decirles cómo a veces se puede escuchar lo que comentamos aquí, ¿no? El país está enfrentado a una crisis dramática de pérdida de empleo y pérdida de la posibilidad de crear empleo en el corto plazo, ¿verdad? Pero yo le escucho a Santiago y a ti, Francisco, decir, bueno, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Entonces, ahí yo encuentro como una especie de una justificación, ¿no? Para pensar en alternativas como las que estamos discutiendo. Entonces tenemos que ir en auxilio de la gente, ¿no? Creando pues, mecanismos como el que propone el señor Arauz. No digo que ustedes suscriban eso, pero fíjense que dejamos un espacio ahí, ¿no? Que podría justificar. Para que esto pueda hacerse,
Bueno, es una buena idea, ¿no? Y tenemos que decir de entrada, es la peor de las ideas que se les puede haber ocurrido a alguien, el pretender que este espacio entre que la situación dramática que vivimos empieza a cambiar de color, sea resuelta por mecanismos tan perversos, ¿no? Como la de crear un medio de pago que además no puede circular, porque eso dice la señora Guiñaga. Ahí no entiendo nada, ¿no? Ustedes saben que la plata tiene que circular, si no, no es dinero. Y para engañando a la gente. Esto yo creo que hay que denunciarlo. Por eso decía Santiago, no es un tema solamente partidista, ¿no? Esto es una idea que hay que denunciarla por perversa, por destructiva, porque representa la peor clase de populismo, que es decirle a la gente, vea, no tenemos empleo, pero le vamos a regalar billetitos para que usted vaya a la tienda y después el tendero no sabe qué hacer con ese billetito. Esto es a lo que me refiero, y eso es extremadamente peligroso. No obstante la discusión que debemos tener respecto a las medidas de protección social, Alberto las plantea, yo creo que el camino es ese, ¿no? El de crear al final un mecanismo de subsidio directo, ¿no? De transferencia directa, como llama la burocracia internacional, para atender las necesidades de los más pobres. Pero hay que crear las condiciones para que la pobreza pueda superarse, no por vía de regalar billetes de monopolio, como lo hemos dicho, sino a través de condiciones que permitan de poco a poco ir recuperando el espacio de inversión. Les voy a proponer a los tres, se me fue el tiempo. Hay todo un plan de Diego, reformas estructurales. Solo termino, Francisco, sí, hay un montón de reformas estructurales que están planteadas en un plan, en un programa de gobierno, que son precisamente aquellas que tienen que ayudar a que la inversión del pequeño emprendedor, la mediana y la grande, obviamente, pueda tener un espacio de garantía y de tener el efecto virtuoso de generación del empleo. Esto que me parece a mí debería ser lo que discutamos, como dice Santiago, con responsabilidad. Creo que hay que hacerlo, hay que abrir la discusión, incluir a la academia, a los políticos, ciudadanos, para llegar a conclusiones sobre esos escenarios. Pero claro, todos tenemos que cerrar filas, no por defender una línea partidista, sino simplemente por responsabilidad frente a estas amenazas que pueden destruir el sistema monetario que tanta estabilidad ha generado el Ecuador. Y entonces ahí les planteo a los tres, ustedes ven que el tiempo, hay tantas cosas que comentar sobre esto, y eso sí, comprometerles, por suerte ustedes son gente que se compromete a seguir debatiendo y ampliar el área de debate a esto, porque ya se trató seguridad social, ya vienen otros temas que son indispensables, pero ¿creen ustedes que esto podría ser quizá uno de los objetivos nacionales que les planteemos a los candidatos y decir, en esta área debatamos esta parte y esto no se discute? Santiago. Perdón, no sé si me escuchó, Santiago. Sí, escuché. Ya. Sí, tenía apagado el micrófono. Ah, bueno, pero eso no era mi culpa entonces. Creo que cerremos este bonito debate, creo que de altura que hemos tenido, que los propios ciudadanos saquen sus conclusiones, pero sí terminemos con lo que usted nos acaba de plantear. Me parece que esto es precisamente el tema de protección social, la recuperación rápida económica, utilizando las herramientas de pago electrónico. Ese es un tema nacional, por favor. Esto me parece que desde varias plataformas sociales y desde la academia estamos reclamando. Precisamente nos preocupa, y ahí me vuelvo muy economista, y ahí a Diego le digo así frontalmente, esta recuperación es demasiado lenta. Y entonces tenemos que reaccionar de la mejor manera, con buenas herramientas, con propósitos comunes, con objetivos comunes, para precisamente superar esta triste realidad que nos va a llevar muchos años en poder superarla. Entonces, Francisco, no hay duda, la seguridad social está bien, es uno de los temas a debatirse con los candidatos presidenciales, pero estos dos temas dejo constancia que no está agotado el tema. A propósito de esta propuesta de este grupo político, pues no está agotado el tema de protección social. Nosotros sentimos que es inacabado, que no está bien armado, que hay corrupción. Eso tiene que eliminarse. El propio Fondo Monetario, insisto, tengo aquí la página
no sé cuánto, le jala las orejas al gobierno y le dice, ¿cómo es posible? Y acabamos de hacer un estudio con el grupo Faro y está por salir los resultados. En Quito, apenas un 30% del 100 que debería recibir el bono de desarrollo humano no recibe. Entonces yo ya me pregunto, bueno, ¿qué está pasando realmente? Te robaron. O sea, se robaron, o sea, sí, créame, se robaron. Seguramente es eso, Francisco, pero fíjese, esto hay que plantearle a los candidatos. Yo sí quisiera comprometerle a usted ahora. Sí. Es un tema, pero clave. Y lo otro también, los mecanismos de financiamiento, el crédito, la bancarización. La mitad de ecuatorianos, escúchense bien, ciudadanos, la mitad de nosotros, de los ciudadanos, no está bancarizado. Para mí, yo hago un análisis distinto del sistema financiero nacional. Es demasiado pequeño. Muchos de mis amigos y académicos pelean que es rentable, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo discuto, el sistema financiero debe servir para el país, para el desarrollo, para el empleo, para la recuperación. Si no está para eso, sí hay que criticarlo. Eso es todo, así de sencillo. Entonces, Francisco, por favor, sí, los dos temas me parecen centrales en un debate con los candidatos presidenciales, con los parlamentarios, porque mucho de estos tendrá que resolverse a través de las leyes. Sí, y a veces algunos llegan sin tener la menor idea, ¿no? Lo que estamos pasando con esta asamblea es casi vergonzoso. Alberto, ¿podría transformarse esto en una cosa de proyecto nacional, en un objetivo nacional que nos una de alguna manera y no nos divida? ¿O alguien va a poner la bomba esta que están poniendo justamente para dividirnos, Alberto? Bueno, yo creo que el proyecto que están presentando este momento es una bomba populista y que los ciudadanos tenemos que tener un consenso que yo creo que lo podemos lograr, consenso mayoritario, y es esa línea roja que les vamos a pedir a los políticos que no pueden pasar, y es la dolarización. Yo creo que tenemos que recordar lo que fue, para los que tenían edad como para recordar lo que fue tener sucres y cómo los ingresos, el poder de compra cada vez era menor, cómo el dinero no alcanzaba para nada. Y ahora el problema es que en un momento de escasez se acabó ya la bonanza petrolera y hay una cantidad de políticos gastadores que lo único que saben es gastar, piensan que el buen gobernante es el que gasta mucho, cuando no se dan cuenta que el buen gobernante es el que administra mejor. Y vemos que lo que quieren es seguir gastando. Su sueño es recuperar la impresora de billetes, porque ese es el sueño de todo populista. Es la manera de seguir gastando, emitiendo dinero. Al final del día es el impuesto perfecto, porque es el impuesto de inflación, es un impuesto que no requiere de aprobación en la Asamblea, simplemente lo pagan los más pobres a través del incremento de los precios. Esa es la línea roja que no podemos permitir. No podemos permitir que ningún político nos plantee seguir gastando, echando al traste la dolarización, que al final del día yo creo que ha sido el segundo evento más importante de la República del Ecuador. Fue realmente nuestra segunda independencia, porque nos liberó de esos políticos gastadores, de los políticos irresponsables, que lo que hacían era gastar mucho, ofrecer mucho y para cumplir, imprimir papelitos. Al final del día metían la mano en nuestros bolsillos, destruían nuestro poder de compra. Este es un escenario que no podemos permitir, esa es la línea roja, que todas las discusiones, hay muchos temas por discutir, pero el echar abajo a la dolarización, los ciudadanos, los votantes, tenemos que estar conscientes que es esa línea roja que no podemos permitir a ningún político que pase. Diego, bueno, si esta es una línea roja, a lo mejor que no le debemos permitir o no podemos darnos ese lujo, eso no significa que algunos van a echar mano de eso. Estos 20 años la dolarización ha servido para que no nos pase lo de Venezuela. Sí, pero hemos estado a punto y han generado las condiciones para eso. ¿Cómo revertir? Y lo que dice Santiago, o sea, tiene que acelerarse un poco la recuperación para que el propio país pueda tener un dinamismo mayor, Diego. Las cosas se siguen haciendo como se están haciendo, sin duda el proceso de recuperación va a ser extremadamente lento. Apostamos a que un gobierno como el de Lasso, con un proyecto político y un proyecto económico, como el que él tiene, genere un proceso mucho más rápido de recuperación. Y voy a poner algunos ejemplos. Una de las cosas que generó mucho movimiento económico fue la obra pública. En el Ecuador, desde hace algún tiempo, no se hace obra pública, ni en el gobierno central ni en los municipios. No se hace obra pública porque no hay plata del Estado. Y como todavía hay un sesgo estatista, pues no se permite que sea la inversión privada la que haga obra pública.
hay que abrir la inversión privada a la obra pública. Y ahí tenemos un espacio de recuperación más bien rápida, porque la inversión en industria, en agricultura, se demora. Pero podemos tener una respuesta rápida cuando abramos espacios de inversión privada en obra pública. Y hay muchísima obra pública que hacer. Municipios que tienen paralizadas obras de saneamiento, de agua potable, de alcantarillado, de plantas de tratamiento de aguas residuales, porque no quieren hacerlo con inversión privada, sino lo quieren hacer ellos mismos. Porque, claro, de esa manera controlan los contratos, controlan el personal, las coimas, los sobreprecios. Pero si le pasamos al sector privado, bastante ese problema se va a solucionar. Tenemos una respuesta ahí. Una segunda respuesta. La ley de oportunidades laborales. La ley de oportunidades laborales quiere decir dejar el Código del Trabajo vigente para todos aquellos trabajadores que tienen ya contratos establecidos. Y abrir una nueva modalidad de contratación a todo el personal o a toda la gente que pueda ser contratada en otras condiciones. Desburocratizar el país, eliminar trámites para romper las barreras de entrada a aquellos pequeños inversionistas, a aquellos pequeños emprendedores. Todas estas son medidas, puedo señalar muchas más. Tenemos una propuesta respecto pero a la seguridad Diego, social. Para eso ya tendremos otro debate, pero este de la línea Pero roja, te estoy diciendo... Sí, no, de acuerdo. Estoy respondiendo a que el debate en cuanto a políticas públicas para la reactivación de la economía tiene que darse en estos términos. Exacto. Y claro, lo que tenemos que hacer es decir a los candidatos, miren, no atenten contra la dolarización y peor aún permitirles, Francisco, porque no solamente el hecho de que planteen medidas que acaben con la dolarización, sino tenemos que, desde el punto de vista de lo político, desde el punto de vista de los ciudadanos, desde el punto de vista de la academia, ¿no?, exigir a aquellos candidatos que entran en este juego a dejar de lado este descarnado populismo que atenta contra las necesidades más básicas de las personas. Así es, yo creo que ese es un camino. Se nos fue el tiempo, quedan pendientes algunas cosas. Por suerte, como digo, contamos con la ayuda de ustedes para el debate. Creo que ese es un gran trabajo que hay que hacer para que la gente se pueda sumar, pueda debatir, pueda encontrar lo que está ahí, lo que está detrás incluso de cada una de esas propuestas. Pero por ahora yo quiero agradecer a Diego Ordóñez, a Alberto Acosta Burneo y a Santiago García Álvarez por haber compartido estas reflexiones, ¿no? Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Un gusto saludarlos. Gracias a ustedes. Gracias. Gusto. Chao. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente